¿Qué tal, muchachos? Estamos en Querétaro y aquí es donde vamos a tener el curso Historia del Pensamiento Biológico. Yo soy Juan Manuel Malda, les doy la bienvenida y ojalá y vayamos a tener, pese a estas contingencias, pues una clase que les vaya a interesar. Ya verán, a través de videos vamos a estar pues ayudándonos a lo que dice el programa. Y para empezar, fíjense que aquí Querétaro es un lugar que con este garambullo que ven aquí, les queda claro que está en una zona árida, desértica. Allá a lo lejos está uno de los símbolos de la ciudad, no solo son los arcos, sino también ese cerro, el Cimatario. El Cerro del Cimatario se dice que era un lugar que cuando llegaron aquí los primeros españoles a fundar la ciudad, subían al cerro para obtener de allí la leña para sus casas, porque como ustedes saben, los inviernos en Querétaro llegan a ser algo crudos, aunque el verano sea muy caliente. ¿Y de qué tipo de madera era de donde sacaban esa leña? Pues eran, al parecer, encinares, unos encinos pequeños que daban una madera muy sólida y que servía bastante para pues para las chimeneas y también para cocinar. Bueno, en este momento, en ese cerro, el Cimatario, ¿existirán esos bosques? ¿Qué les parece si nos dirigimos para allá? Ni modo. Como ven, pues no pudimos entrar al Cimatario porque está todavía lo de la contingencia y no permiten entrar. Pero hasta donde vemos, el Cimatario no parece tener bosques. Los árboles que se ven a lo lejos son como unos eucaliptos que, bueno, son de Australia y fueron plantados. El Parque Cimatario no tiene ningún bosque de encinos. Bueno, ¿qué será lo que pasó? Si volteamos al otro lado, allá en la loma de enfrente, la vegetación curiosamente está mucho mejor conservada que en el Cimatario, y sin embargo es, hasta donde vemos, una vegetación que tampoco corresponde a la de un bosque de encinos, sino que más bien tenemos allí algo muy parecido a una selva baja con una parte de vegetación típica de matorral. Bueno, es probable que el Parque Cimatario nada más nos muestre algo que es muy típico de las ciudades: el modo en que el hombre civilizado fue destruyendo el medio para poder construir sus ciudades. Ahí está el Parque Cimatario, que es supuestamente una reserva, pues más bien es un cerro con vegetación perturbada. Creo que para poder ver un encinar como esos que quizás algún día existieron por ahí, tendríamos que ir a otro lado. Bueno, pues aquí estamos en un bosque. No estamos en Querétaro ciudad, estamos en las afueras, no es el Cimatario. Estamos en Tolimán y sí, en efecto nos fuimos hasta un cerro que se llama
Bonitza y estamos muy cerca de un lugar que se llama El Derramadero. Aquí también hubo una carbonera y en esta carbonera los bosques que eran de árboles enormes y muy fuertes pues fueron destruidos para usar el carbón. Y estos árboles son jóvenes. Ya lo único que queda de estos antiguos bosques de encinos son lugares como este, que tienen una gran belleza, sin embargo. Bueno, pues les invito a que imaginemos que estábamos viajando en el tiempo y que nos remontamos a una época en Grecia, hace unos 3000 años, en un lugar donde bosques como este, encinares, eran el sitio donde vivían seres humanos que aún no estaban en civilización. Eso va a ser el albor del pensamiento filosófico, aunque lo que veremos todavía no es filosófico. Bueno, pues tras nuestros infructuosos viajes en busca de esos encinares, ya ven, estuvimos rumbo al cimatario, luego tuvimos que ir hasta Tolimán y ya nos encontramos con unos encinos. Y ustedes se han de preguntar, ¿por qué estoy hablando de esos bosques? La razón es esta. El curso se llama Historia del Pensamiento Biológico. Y lo que vamos a ir rastreando a lo largo de estas sesiones, a lo largo de todo el semestre, es cómo el hombre ha ido interpretando el fenómeno de la vida. Y lo que espero que vaya a ustedes quedándoles claro es que, bueno, nosotros vamos a rastrear el modo en que la vida se ha ido configurando como concepto en nuestra cultura. ¿Y cuál es nuestra cultura? Pues, dado que estamos hablando español y dado que el idioma español es un idioma europeo, pues realmente, nos guste o no, la cultura en la que hemos sido formados es la cultura europea. Vivimos en México. México es un país mestizo, un país en donde se juntaron varias culturas, pero la predominante, al menos en el ámbito de la vida social cotidiana y sobre todo de la vida urbana, es la cultura española, al grado de que hablamos este idioma. Entonces, tendremos que ir rastreando algunos de los conceptos indispensables para entender la vida desde el punto de vista de nuestra cultura, la cultura en la que fuimos educados y formados desde nuestra niñez. Lo que no quiere decir que no vayamos a ver incidentalmente otros modos de ver al concepto vida por otras culturas que no son la occidental. En México, la visión del mundo de las diversas culturas mesoamericanas es riquísima, extraordinaria y en algunos casos muy semejante a las visiones del mundo que se tenían entre los pueblos más antiguos que dieron origen a la cultura occidental. Por eso es que yo les hablé de Grecia, porque vamos a tener que centrar nuestra atención en los orígenes de esta cultura, y esos orígenes están precisamente en Grecia. Vean ustedes en la imagen dónde es geográficamente Grecia. Como ven, es una península, está en la parte más extrema de Europa, que ya va aproximándose a Medio Oriente, rodeada de un mar extraordinariamente bello, en donde hay multitud de islas, hay varios archipiélagos. La historia de la cultura griega es la historia de pueblos que vivieron cerca de las costas y aún en islas. Pero en tierra firme, la historia de estos pueblos va muy ligada a cierto tipo
de pensamientos que fueron aún anteriores al establecimiento de las primeras polis griegas. Aquí, con la palabra polis, quiero introducirlos en el lenguaje griego. Vamos a tener que utilizar varias palabras que son propias del griego clásico y que en verdad no son del todo traducibles. Más que una traducción, vamos a tener que hacer una explicación de cada término. El término polis, por ejemplo, se ha traducido en español como ciudad, pero polis implica lo múltiple, lo variado. Es decir, queda claro que en las ciudades vivimos muchos humanos. Somos en ese sentido algo múltiple. Allí podría uno imaginar que está la raíz de la palabra polis. Pero la palabra polis tiene una raíz que es un poquito más elaborada. Originalmente las polis griegas se llamaban poliandrias. Eso es muy interesante. Hubo una contracción del término poliandria y se convirtió simplemente en polis. Ya veremos que esto tiene mucho sentido y es muy importante, pero por lo pronto veámoslo nada más como una contracción. ¿Qué querrá decir poliandria? Una poliandria es una comunidad de hombres, pero no como humanos, sino de hombres machos. Es decir, es la comunidad de los machos. Eso es la polis. Y ahí, de manera automática, estamos viendo que la polis griega es una comunidad masculina. Y allí es donde vemos el fundamento patriarcal de todas las civilizaciones occidentales. Pero ya veremos también más adelante que el patriarcado no es exclusivo de las civilizaciones occidentales, sino de cualquier civilización, la que quieran, incluyendo, por ejemplo, a las civilizaciones mesoamericanas. En el caso de las civilizaciones mesoamericanas, como la civilización maya, o la civilización olmeca, o la teotihuacana, o ya cuando llegaron los españoles, la civilización náhuatl, todas ellas eran patriarcales, con matices, con ligeras diferencias, pero la estructura patriarcal implica un orden jerárquico en donde la cabeza de toda la comunidad es el patriarca, un hombre macho que toma las decisiones de manera absoluta. Es decir, no son sociedades igualitarias, son sociedades desiguales por definición. En Grecia, además, las polis excluían de la ciudadanía a las mujeres. Las mujeres siempre fueron consideradas en Grecia menores de edad. Ya veremos más adelante cómo algunos filósofos se oponen a esa visión, pero en su origen las polis griegas eran comunidades de machos, excluyentes de toda injerencia femenina, y eso nos tiene que llevar a profundizar en por qué sucedió esto. Aquí en la pantalla están viendo la parte de la portada de un texto que ya deben de tener ustedes, porque por alguna vía, ya fuera por correo, ya fuera directamente, pero el caso es que ustedes ya deben de tener ese texto en PDF. Se llama Patriarchy and Civilization, de John Searson. Es uno de los textos con los que vamos a comenzar esta clase y quiero que lo lean cuidadosamente. Está en inglés, lo cual de algún modo también es un anuncio de cómo a lo largo de la carrera van a tener que estudiar varias cosas leyéndolas en ese idioma, por lo que si aún no lo saben, es una recomendación que vayan empezando a tomar cursos para que sea cada vez más fluida la lectura de esos textos
en ese idioma. Y van a ir empezando con este que no es de más de 20 cuartillas. En él vamos a tener en la sesión, que todavía no sé si será en vivo, que lo dudo, pero que sí seguramente será a través de alguna vía electrónica, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Y ahí van ustedes a manifestarme las inquietudes que les haya dado el texto de John Zerzan. A grandes rasgos, lo que él va a sostener es que la civilización, por fuerza, está ligada al patriarcado. Y por lo tanto, toda civilización, sea esta la que sea, va a ser una estructura social inequitativa. Eso es muy importante, porque entonces pareciera que en la civilización la noción de igualdad no va a existir. Es muy curioso porque los griegos, por ejemplo, fueron los que inventaron la democracia. Ya veremos a qué se refiere exactamente la democracia. Pero la democracia siempre nos han hecho creer que es una modalidad de gobierno en donde se busca la equidad. No, no es cierto. En la democracia no hay equidad. En la democracia lo que se busca es que las mayorías decidan y las minorías son excluidas. ¿Se dan cuenta? No hay equidad. Es decir, el modelo de la estructura civilizada jamás va a ser equitativo. Esto puede ser inquietante, porque solemos pensar en la condición humana como una condición ligada por fuerza a la civilización. Y si estamos diciendo que la civilización siempre va a ser desigual, pues entonces se convierte en una quimera, en un sueño guajiro, la idea de que algún día los humanos podamos vivir en paz, amándonos los unos a los otros. Ciertamente, pareciera que también en las civilizaciones existe la idea de que quizás haya algún modo de revertir esta tendencia de desigualdad que hay en la civilización. Y sí, en efecto, lo veremos ya con los griegos, veremos el caso sobre todo de Platón, en donde se le va a ocurrir a ese filósofo una posible estructura social en donde la igualdad, más que la igualdad, la equidad sea posible. Pero esto va a ser utópico. Siempre en los hombres civilizados va a haber ese sueño, esa utopía de si algún día podría llegar a ser la humanidad igualitaria. Pero aquí la pregunta que quiero hacerles y que espero que vayan pensando, que incluso les sugiero que detengan después de que hagan la pregunta un momento el video para que ustedes reflexionen en lo que les voy a plantear. ¿Será que el hombre, como ser biológico, solo puede vivir en civilización? ¿Será que la condición del hombre forzosamente está ligada a la vida civilizada? Piénsenlo. Si quieren, detengan el video y reflexionen en su respuesta. Si han seguido ahorita, si no lo detuvieron, no importa. Si lo detuvieron, bueno, vamos a continuar. La verdad es que si el hombre solo tuviera como única alternativa social la vida civilizada, entonces, ¿qué diríamos de esos hombres que, por ejemplo, todavía en nuestros días viven en el Amazonas, en comunidades que no son civilizadas? Pero aún más, ¿qué diríamos de los diversos grupos humanos que todavía a mediados del siglo pasado vivían alejados de la civilización en pequeñas comunidades de cazadores-recolectores, al margen por completo de la estructura social civilizada? Lo primero que nos llamaría la atención, especialmente cuando vemos a esos grupos humanos que ya no existen,
pero que existieron hace casi 100 años todavía. Esos grupos humanos, para empezar, no eran muy grandes, sus comunidades no abarcaban más de 50 individuos, y lo más interesante es que solían ser equitativos. En esos grupos no había jerarquías, las decisiones se tomaban en comunidad, no prevalecía ni el parecer de una sola persona, ni tampoco el parecer de una mayoría. Lo que prevalecía era el acuerdo comunitario. Es decir, eran sociedades que vivían en la utopía que se ha perseguido desde hace miles de años por los hombres civilizados. Pero hay algo todavía más interesante. Si retrasamos nuestra visión más allá del siglo pasado, nos vamos a dar cuenta que conforme nos atrasamos más, es decir, conforme vamos hacia hace 200, hacia hace 300, hacia hace 500 o hacia hace 1000 años, conforme más nos retrasamos en el tiempo, nos vamos dando cuenta que la mayor parte de la humanidad no vivía en ciudades, sino que vivía en ese tipo de comunidades pequeñas e igualitarias. ¿Qué les parece? Al menos en términos tanto de temporalidad como de cantidad de hombres, la mayor parte de la historia humana ha sido una historia de comunidades no civilizadas. Y si nos vamos más atrás, a los orígenes de nuestra especie, al momento en que aparecieron los primeros Homo sapiens como ustedes o como yo, que fue hace alrededor de unos 300,000 años, pues nos vamos a percatar de algo todavía más inquietante. En toda esa historia de 300,000 años, la civilización fue el modo de vida que apareció hasta hace apenas 10,000 años. Y ni crean que toda la gente vivía ahí, sino una minoría. Y si queremos ver cuándo fue que en ese periodo de 300,000 años, por primera vez la vida civilizada se convierte en la más importante para la humanidad entera, es hasta hace apenas 100 años. ¿Qué son 100 años para una historia de 300,000? ¿Se dan cuenta? Nuestra condición biológica humana no está ligada de manera necesaria a la vida civilizada. Y sin embargo, en este momento, prácticamente no hay humano que no viva dentro de la civilización. Los graves problemas que tenemos en la vida civilizada quizás se deben a que hemos renunciado a todas las alternativas que nuestra condición biológica nos ofrece. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer, recuperar al menos a nivel histórico cuáles son esas alternativas biológicas que tiene la vida humana. Y se van a dar cuenta que en esas otras modalidades de vida comunitaria, el hombre tenía una idea de lo que es la vida en general muy distinta a la que nosotros tenemos ahora. Así que, con esto que les estoy diciendo, vamos a tratar de imaginar qué pasaría en los primeros momentos en los que la historia de la civilización occidental fue generándose. Tendríamos, como lo dije cuando estábamos todavía por ahí en aquel encinar, que retroceder en el tiempo, como en una máquina mágica que nos llevara al pasado, y nos tendríamos que ubicar en un tiempo hace unos 3,000 años. Fíjense bien, si la era cristiana tiene 2,000 años de existir, la historia de la filosofía griega comienza 600 años antes de Cristo aproximadamente. Pero lo que vamos a ver aquí, lo vamos a extender entre 400 y 1000 años todavía más atrás. Es decir, vamos a hablar de una historia que se extiende hace de 3,000 a 3,500 años, incluso 4,000 años. Esto es importante. Hace 4,000 años, en varios lugares de Medio Oriente ya había civilizaciones, pero en Grecia
solo había algunas pocas poblaciones civilizadas y el resto de la gente que habitaba esa zona europea vivía todavía en condiciones parecidas a las de esos hombres que vivían en comunidades de cazadores y recolectores. Si vamos a penetrar en esa historia, es porque algunas de las prácticas comunitarias de esos grupos de cazadores recolectores se mantuvieron con toda fuerza aún en la cúspide del esplendor civilizado griego. O sea, la fuerza fundamental de algunos mitos y prácticas precivilizadas fueron manteniéndose con fundamentos fuertísimos en el mero centro de la civilización griega. Y lo más interesante, mucho de lo que está en la concepción del mundo de esos pueblos precivilizados será la base de todo el pensamiento filosófico de la Grecia clásica. Así que los invito a que ahora se acerquen a este libro que aquí les estoy presentando. El libro se llama El camino a Eleusis, de un hombre aficionado a la biología, muy particularmente a la micología, o sea, al estudio de los hongos, que se llamaba Gordon Wasson. Él, junto con otros dos autores que ven ahí, uno de ellos es Albert Hoffman y el otro Rook, va a escribir, entre los tres van a escribir este libro. ¿De qué trata este libro? El libro trata fundamentalmente de cuál sería el origen y el significado de una de las prácticas más importantes del pueblo griego clásico, la celebración eleusina, los llamados misterios eleusinos. Bueno, para el siguiente video vamos a hablar de esos misterios eleusinos, y para que sea más rica la plática y además para que ustedes estén un poquito más empapados del saber que hay detrás del libro de Gordon Wasson, pues vamos a hacer una pausa, es decir, este video lo van a ver con toda calma y mientras tanto leerán por un lado el texto de John Zerzan y por otro el libro El camino a Eleusis, que también les voy a mandar en un formato PDF a su correo de grupo. De cualquier manera, déjenme decirles algo que es una sugerencia que van a ver que les va a gustar mucho. Yo les sugiero que, aunque tengan estos libros en formato electrónico, vayan a las librerías a buscarlos en formato físico, en papel. El libro del Camino a Eleusis está escrito de tal manera que es muy atractivo, pero además es en una edición que no es nada cara, es barata. La editorial es el Fondo de Cultura Económica, y bueno, aquí en Querétaro, en la propia UAC, en lo que es la antigua Prepa Centro, en la calle 16 de septiembre, hay un lugar que la UAC destinó a la librería del Fondo de Cultura Económica. Ese lugar es al que yo les sugiero que vayan para pedir el libro. Ahora, si lo quieren conseguir más barato, en Querétaro, en el centro, hay varias librerías de usado. Por ejemplo, hay una que queda frente al Templo del Carmen, en la calle de Morelos, que si no me equivoco se llama El Alquimista, y ahí a lo mejor consiguen el libro usado a mucho mejor precio. ¿Qué quiere decir mucho mejor precio? El libro nuevo va a costar como 100 y tantos pesos. Usado a lo mejor lo consiguen desde 60 a 80 pesos. Y con eso pueden empezar a ir construyendo su pequeña biblioteca. Para la siguiente sesión, una vez que hayan leído tanto la introducción como el primer capítulo del libro El Camino a Eleusis, estarán listos para el tema del video siguiente, que va a ser el origen de la filosofía.
Los espero entonces en la próxima sesión y ojalá y disfruten los textos que les dejé. Muchas gracias.